Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo conformado por Armenta, Bocardo, Calderón, Castro, Coronado y Montes y les hablaremos acerca de sarcoma de tejidos blandos. Siguiente, por favor. Bueno, de manera introductoria podemos decir que los sarcomas son un grupo heterogéneo de neoplasias mesenquimatosas y neurales que pueden surgir en tejidos blandos o huesos. Los sarcomas de partes blandas son los más frecuentes, sin embargo, cabe decir que son raros y representan menos del 1% de todas las neoplasias. A su vez, se reporta una incidencia de 1.8 a 5 casos por cada 100.000 habitantes por personas al año y son responsables del 2% de las muertes asociadas a cáncer. Además, son más frecuentes en hombres y su pico es mayor entre los 40 y 60 años. Además de esto, cabe decir que el 50% están localizados en extremidades y tronco y el 40% en lo que sería la parte del retroperitoneo y el 10% en cabeza y cuello. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo tenemos que la mayoría tienen una etiología desconocida, aunque existen algunos factores que pueden ser predisponentes, como podrían ser algunos síndromes hereditarios, como sería el síndrome de Gorlin-Goltz o el síndrome de Gardner. A su vez, también se ha visto que la radioterapia tiene un riesgo relativo de 3 a 10. Sin embargo, este riesgo siempre va a variar dependiendo de la dosis y el tiempo en el que se recibe. Otro factor de riesgo puede ser recibir quimioterapia, algunos carcinógenos químicos, linfedema crónico, el cual se asocia con el desarrollo de linfagiosarcoma. También está el virus del herpes humano 8 y el sarcoma de Kaposi. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que debido a que son tumores heterogéneos y con múltiples localizaciones, estas pueden llegar a ser diversas y muy variables, aunque existen algunas características en común, como podría ser un aumento de volumen, un tamaño superior a 5 centímetros, así como lo que sería una invasión de la fascia y dolor. Y cabe decir que clásicamente suelen ser tumores indoloros con crecimiento progresivo. Siguiente. Algo a resaltar dentro de lo que serían manifestaciones clínicas es que en caso de tumores de retroperitoneo se presentan como una tumoración de abdominal en lo que sería el 80% de los casos. A su vez, puede ser con o sin dolor concomitante hasta en el 60%, una pérdida de peso que se manifiesta en un 35%, así como náuseas y vómitos. Y por último, de manera más infrecuente, lo que sería edema de miembros pélvicos. Siguiente. Para el diagnóstico es importante el diagnóstico base en la clínica con el ¿Se escucha muy bajito o no se escucha el audio, doctores? diagnóstico es que hagan una abordaje más completo. Bueno, doctores, aquí para no retrasar la exposición, lo importante es que ustedes están poniendo aquí el abordaje en cuanto a la etapificación por la JCC, que es lo que nosotros conocemos normalmente como el TNM.
La diferencia más actual es que ya las últimas revisiones del TNM nos dividen a los tumores si son de la cabeza y del cuello, del tronco o de las extremidades. Está bien que hayan puesto ya que se enfoca más en las extremidades, que son los sitios donde más comúnmente se van a desarrollar los sarcomas de partes blandas. Por lo tanto, sí es muy importante hacer la diferencia de la localización, ya que es un factor pronóstico y también incide directamente en la cuestión del tratamiento a seguir. Entonces, aquí el doctor les había puesto en la diapositiva que pues el abordaje tiene que ser siempre multidisciplinario, ya que son tumores muy raros y la mayoría de los médicos tienen pocos casos a lo largo de su experiencia clínica, y lo ideal es que estos pacientes sean enviados para su diagnóstico y tratamiento adecuado a lugares donde los pacientes puedan ser vistos por médicos que tengan amplia experiencia, que sean centros de concentración u hospitales grandes de tercer nivel donde se manejan muchos de estos casos, ya que esto sí está comprobado que hace mejor el pronóstico y aumenta las probabilidades de que puedan ser llevados a tratamientos curativos. Entonces, como pueden ver aquí los estudios, pues como siempre va a ser la historia clínica y la exploración, pero los exámenes de laboratorio completos para evaluar función renal, función hepática, el estado hematológico del paciente, y los estudios de imagen, la tomografía o la resonancia, que generalmente cuando estamos hablando de extremidades, la resonancia es un poco más específica, ya que nos va a evaluar mejor las partes blandas, ver si el tumor está afectando tendones, vasos, si está adherido a hueso. Y la tomografía de tórax se recomienda porque en el 70% de los casos va a haber metástasis óseas cuando hacen enfermedad a distancia. Por lo tanto, siempre todo paciente diagnosticado con sarcoma se tiene que valorar la probable metástasis pulmonar con una tomografía. No nos quedamos tranquilos con una simple radiografía de tórax. Y en los sarcomas retroperitoneales, pues siempre también se tiene que evaluar la probabilidad de metástasis hepática. Por lo tanto, es una tomografía, que pues es el estudio de elección en realidad cuando tenemos una lesión abdominal de características malignas. Ok, no sé si ya se haya arreglado el audio del doctor, por si quiere agregar algo más. Sí. Pues no, realmente, por lo general, no sé si quiera que aborde lo que venía siendo una clasificación AJCC, pero pues en pocas palabras es muy similar a como habíamos abordado el TNM, que en este caso se aborda la T, que pues se habla del tumor, que se habla de un TX si es que no puede ser evaluado, y a partir de en el siguiente grado es T0, T1, T2 y T3. Es importante aquí que se evalúe si está a nivel superficial o profundo, como por ejemplo el T1 habla si es un tumor menor de 5 centímetros, y pues es importante evaluar si es superficial o profundo, y por eso se pone A o B. Igual en la clasificación de T2, igual en este caso aplica si el tumor es más grande de 5 centímetros, y pues también especificar si es superficial o profundo poniendo A o B. El N pues habla de los ganglios. En caso de que sea un NX, pues los ganglios no van a estar, no van a poder ser evaluados. En caso de ser N0, significa que no hay pues ganglios afectados. Y el N1 es que la metástasis ya se presenta en ganglios regionales. Y pues el M0, que habla de la metástasis, M0 significa que no hay metástasis a distancia, y el M1 es que sí. Aparte, se puede mencionar por estadios, el cual se abordan 3, el 1, 2 y 3. Para el 1 y el 2 se pueden como subclasificar en A o B, dependiendo si están limitados a intracompartimentalmente o ya se extienden el tumor de esas extremidades. Entonces, pues encontramos el 1A, que es de bajo
de bajo grado y está intracompartimental. El B, que es extra, igual aplica para el grado 2. Y el 3 es cualquiera que tenga ya metástasis o ya sea tanto a región local como a distancia. Bueno, pasando a lo que vendría siendo la etapa clínica de este tumor, encontramos que es importante valorar lo que vendría siendo el tamaño del tumor, la histología que tiene, si hay ganglios afectados y si es que también hay afección a distancia. En este caso vemos que la afección ganglionar es muy rara porque se presenta en menos del 3% de los pacientes y es más común que se presente en los casos de radomiosarcoma, de sarcomas vasculares, de sarcomas de células claras y de sarcomas epitelioides. Además, es importante valorar la extensión, como ya mencioné, si se limitaba a ser intra o extracompartimentalmente. Además, el diagnóstico, digamos que definitivo, nos los va a dar la biopsia, la cual puede ser de tipo de aguja fina o incisional. Y pues es importante también hacer la microscopía para la determinación histológica, que ese también va a ayudar a lo que me dicen el diagnóstico y que generalmente debe de ir acompañada también de una microscopía electrónica, inmunohistoquímica especializada, citometría de flujo, citogenética y estudios de cultivo. Y por último encontramos que los tipos de sarcomas de tejidos blandos más comunes se encuentra el histiocitoma fibroso maligno con el 28% de los casos, el liposarcoma del 15%, leimiosarcoma del 12%, sarcoma sinovial del 10%, tumor maligno de vaina nerviosa periférica del 6% y por último el radomiosarcoma, que representa solamente el 5%. Buenos días, ¿me escucho? Sí. Ok, bueno, seguimos con lo que son los factores pronósticos. Bueno, el pronóstico de los pacientes con sarcomas de tejidos blandos va a depender de diversos factores. Está lo que es la edad del paciente, el tamaño, el tipo de sarcoma, el grado histológico, el índice mitótico y el estadio del tumor. En el caso, pues, de este cáncer, los factores que están asociados a un pobre pronóstico son que el paciente sea mayor de 60 años, que el tumor sea mayor de 5 centímetros en su diámetro mayor, que tenga un alto grado histológico, un alto índice mitótico y que los márgenes de resección sean positivos. En cuanto a las recurrencias, estas se presentan entre el quinto y el 10º año en el 90 al 98% de los casos y la tasa de supervivencia global es a 5 años en un 60 a un 80%. Bueno, siguiendo con los patrones de diseminación, pues los sarcomas se diseminan localmente siguiendo lo que es el trayecto de las fibras musculares de las fascias y los vasos sanguíneos. En cuanto a la diseminación linfática, esta es más rara, pero si ocurre, se asocia a un pobre pronóstico. En cuanto a la diseminación hematógena, esta es la forma más común de diseminación a distancia y el sitio que es más frecuentemente afectado es el pulmón con un 35%, seguido por el hígado en un 25%, el hueso en un 22% y el cerebro en un 5%. Bueno, ya con el tratamiento, igualmente va a depender de pues, la localización del sarcoma, el estadio, el grado y el tipo histológico. Cuando estamos hablando de un tumor de bajo grado o en estadio 1, aquí se va a indicar lo que es la cirugía o la radioterapia definitiva. Ya en tumores de alto grado, en estadio 2 y 3, en caso de que el tumor sea resecable, pues se indica cirugía, seguida de radioterapia con o sin quimioterapia adyuvante. Si es irresecable, se indica radioterapia preoperatoria, quimioterapia o quimioradioterapia basada en adriamicina.
En el caso de ya tumores metastásicos en estadio 4, este se va a tratar según las características del tumor y pues el paciente, y así es metástasis limitada o diseminada, la histología, la tasa de crecimiento, la edad del paciente y pues su estado funcional. Hola, buenos días. Dentro de la radioterapia que se dan, encuentran dos tipos, que es la teleterapia, que es la más común, y la braquiterapia, que es dirigida, que la teleterapia es externa y la braquiterapia es interna dentro del cuerpo. La teleterapia pues, es la forma de radioterapia que utiliza la radiación procedente pues, de un equipo generador, pues situado a cierta distancia de la zona donde se va a irradiar, mientras que la braquiterapia pues, es un tipo de radioterapia, como ya lo mencioné, interna, en el cual pues, se colocan semillas, listones o cápsulas que contienen pues, una fuente de radiación dentro del cuerpo. En el cuerpo pues, puede ser dentro o cerca del tumor que se da. La siguiente, por favor. Dentro de la radioterapia tenemos 4 tipos, se puede decir, que viene siendo bueno, son 2 tipos, pero se agregan unos poquitos más aquí. La neoadyuvante, que se trata de conseguir pues que una cirugía pues correcta posterior, que aquí se da 50 grays en 25 sesiones. Los irresecables, que aquí se trata con dosis un poco más altas de 65 grays. La adyuvante, que es después de la cirugía, pues en aquellos con alta probabilidad pues de que exista un tumor residual o con márgenes menores a 2 centímetros, o cuando pues una resección extensa ya pues supone una amputación o una exéresis de un órgano vital, que aquí se dan 60 grays. Y la intraoperatoria. Este tipo de radioterapia pues permite dirigir la radiación directa, y aquí se dan una sola dosis, pero muy alta, que son de 25 grays, y esta sigue en investigación, pero se mencionaba que era que ayudaba bastante a, ¿cómo se dice? Que daba más, permitía mejor calidad de vida y y que no hubiera una recidiva más temprano, se puede decir. Ok, pasando a la quimioterapia, pues la selección el esquema de quimioterapia va a variar dependiendo del tipo de sarcoma, la histología, el sitio y pues las características también de cada paciente. La recomendación para la quimioterapia neoadyuvante es con ifosfamida y doxorubicina por 3 ciclos en pacientes jóvenes menores de 65 años con tumores grandes mayor de 10 centímetros y con una histología favorable a la quimioterapia. La quimioterapia neoadyuvante es más que nada para que se logren las cirugías conservadoras más precisas. Recordemos que pues la quimioterapia neoadyuvante es el tratamiento que se administra como primer paso antes del tratamiento principal, que en general son cirugías, y es más que nada para reducir el tamaño del tumor. Y en el caso de los medicamentos que se utilizan, la doxorubicina, este es un agente antineoplásico de antraciclina, que lo que hace es que se va a intercalar entre los pares de bases del ADN, generando radicales libres de oxígeno, y esto va a provocar rupturas de las cadenas de ADN simples o dobles. Y este también puede formar complejos con hierro o cobre, lo que tiene que ver con su cardiotoxicidad. Y la ifosfamida es un agente alquilante que va a provocar la ruptura de cadenas de ADN, y al unirse con otros ácidos nucleicos y otras estructuras, pues van a dar lugar a la muerte celular, inhibiendo la síntesis de proteínas y la síntesis de ADN. Siguiente. Y la quimioterapia adyuvante, pues en hay que tener pues en consideración los beneficios y los efectos tóxicos a corto y a largo plazo de la quimioterapia. Y pues otra consideración importante es el tipo histológico y la sensibilidad de pues a la quimioterapia.
según unos estudios, se consensuó que la quimioterapia adyuvante debe administrarse utilizando adriamicina de 60 a 75 miligramos e ifosfamida de 6 a 10 miligramos por 6 ciclos preferentemente, y esta mencionaba que esta combinación ofrece un beneficio en la supervivencia global del 7%. Y para quien debe recibir esta quimioterapia se deben de tomar en cuenta características asociadas al tumor, como un tamaño mayor a 5 centímetros, que sea de un alto grado, un alto índice mitótico y márgenes positivos por resección. Y también se tienen que tomar en cuenta factores asociados al paciente, que tenga una edad mayor a 60 años y comorbilidades. Siguiente. Pues eso es los mecanismos de acción de los que se usan en las quimioterapias. Siguiente. Bueno, pues continuando en cuanto a la metastasis, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Como ya se mencionó previamente, el patrón de diseminación es principalmente a pulmón, hígado, hueso y cerebro. Se encontró que los pacientes que presentan metástasis tienen una supervivencia global de alrededor del 17%. En estos casos, de nuevo, el tratamiento de primera línea es doxorubicina, que como ya mencionamos pertenece al grupo de las antraciclinas. Y en el caso de que el sarcoma progrese a pesar de dar el tratamiento con doxorubicina, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ya se utilizaría lo que es la segunda y tercera línea de tratamiento, que es la ifosfamida, que como ya se mencionó pertenece al grupo de los alquilantes, y una combinación de docetaxel con gemcitabina. El docetaxel es un taxano similar al paclitaxel que actúa sobre los microtúbulos de las células cancerosas, inhibiendo así su despolimerización. Y por otra parte, la gemcitabina es un antimetabolito que actúa interrumpiendo la replicación de la cadena del ADN al introducir otro nucleótido. Siguiente, por favor. Ya en el caso de pacientes que recibieron quimioterapia con antraciclinas y que no reflejaron una mejoría, el pazopanib fue recientemente aprobado por la FDA, que es la Food and Drugs Administration. Este es un inhibidor de la tirosina quinasa que inhibe múltiples receptores del factor de crecimiento endotelial vascular, como el 1, el 2 y el 3. Y también se encontró que en pacientes que estén en un estadio avanzado y que ya no sean candidatos a cirugía o radioterapia, el olaratumab ha sido aprobado en combinación con la dexametasona. Este es un anticuerpo monoclonal que va a actuar inhibiendo la cascada de señalización del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Siguiente. Y finalmente, en cuanto al seguimiento de estos pacientes, pues se ha reportado que las recaídas ocurren frecuentemente en los primeros 24 meses, alrededor del 80 al 90%, y aquí es donde se recomienda iniciar con un examen físico cada 3 meses, así como una radiografía de tórax cada 6. Ya a partir de lo que es el tercer hasta el quinto año, se recomienda realizar un examen físico cada 6 meses con una radiografía de tórax y TAC o una resonancia magnética de lo que es el lecho quirúrgico en caso de que exista sospecha de actividad tumoral. Y ya a partir del quinto año, lo que se recomienda es que se le realice un examen físico y una radiografía de tórax de manera anual. Siguiente. Y esto sería todo por nuestra parte. Ok, doctores, pues la verdad es un tema complejo, ya que al ser neoplasias muy raras, algunas cuestiones del tratamiento se encuentran un poco controvertidas. Nada más para aclarar, en la histología es importante mencionar que el más común anteriormente le llamábamos al histiocytoma fibroso maligno, pero la nomenclatura patológica cambió y ahora se le llama sarcoma pleomórfico indiferenciado.
Ese es el nuevo nombre del que antes era el histiocytoma fibroso maligno, pero epidemiológicamente sigue siendo la histología más común de los sarcomas de partes blandas. Lo otro es que dentro del tratamiento, la adyuvancia como tal no la recomendamos. ¿Por qué? Porque se ha visto que no aumenta la supervivencia. Entonces, el tratamiento sistémico lo utilizamos muy pocas veces en neoadyuvancia y en la gran mayoría de los casos en el tratamiento paliativo. La radioterapia sí es importante, pero como vieron, la desventaja de estos tumores es que hay muchos tipos diferentes y cada tipo tiene una sensibilidad diferente a la radioterapia y a las quimioterapias. Por eso es que hay algunos que se tratan con terapias blanco, como el pazopanib. El olaratumab, que es el anticuerpo monoclonal que mencionaron, se autorizó en un inicio porque había demostrado en unos estudios pequeños que pudiera aumentar la supervivencia, pero cuando se hicieron estudios más grandes se demostró que no mejoraba esa supervivencia, por lo tanto se retiró la autorización. Entonces, actualmente es solo quimioterapia y algunas terapias blanco las que se utilizan. Entonces, para ustedes, si se dan cuenta, son terapias basadas en antraciclinas, principalmente adriamicina o doxorubicina e ifosfamide. ¿Algún otro comentario, doctores? Si no, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias.